Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de conocimiento de sí mismo, hablándoles de temas relacionados con el despertar de la conciencia. Hoy vamos a hablar de una conferencia que sé que les va a gustar muchísimo. Vamos a hablar del sonido, vamos a hablar del universo, vamos a hablar de la conferencia número 33, Ley de Octavas y Entropía. Otra vez hablando de una ley, Leonardo. Hola Leonardo, ¿cómo te encuentras? Hola Jenny, ¿cómo estás? Feliz de poder acompañarlos de nuevo en estas conferencias de conocimiento de sí mismo. Bueno, entonces pues bueno estudiar las diferentes leyes que nos rigen, porque hablábamos al comienzo de las conferencias, en las primeras conferencias, de que estamos regidos por 48 leyes. Ya hemos estudiado varias de esas leyes durante las diferentes charlas que hemos tenido. Ahora vamos a hablar de una ley bien curiosa, bien interesante, se llama la ley de octavas y la ley de entropía. ¿Qué es esto de la ley de octavas? Bueno, estas dos leyes son las leyes de la fuerza. Si nosotros las aprendemos a utilizar, vamos a tener la fuerza para hacer un trabajo espiritual. Si nosotros, por ejemplo, entendemos que todo esto está relacionado con el sonido, con la famosa corriente del sonido, y que todo está organizado de la misma forma. Si nosotros logramos entender esto, pues siempre vamos a tener fuerza para hacer el trabajo espiritual. Bueno, ¿cómo así que está relacionado con el sonido? ¿Qué es eso de la corriente del sonido? Bueno, esto ya está demostrado científicamente. Ya se descubrió que todas las partículas, los átomos, los electrones, los protones, hasta la misma luz, emite un sonido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ley está implícita en todo, hasta en los mismos fotones está la luz. Está la fuerza de la cual vamos viniendo hablando. Curiosamente, hubo un músico muy importante que dividió el sonido en 7 notas musicales. Entonces, en el do, el re, en mi, el fa, sol, la, si. Una vez se llega a la 7ª nota, entonces se volvería a un do. Este señor, si no estoy mal, fue Johann Sebastian Bach, el que descubrió la escala musical. La escala musical. Entonces descubrió que para pasar de un do inferior a un do superior, o sea, ¿qué quiere decir? Que pasar de un estado inferior, una vibración negativa, como la mayoría de nosotros, pasar a un do superior, o un do superior significaría un estado de conciencia superior, a un estado a lo cual llamamos la autorrealización del ser. Entonces tenía que haber 3 pausas. ¿Os estarías diciendo entonces que esa escala musical tiene mucho que ver con nuestro trabajo interior? Sí, es muchísimo, más de lo que nos imaginamos. En el trabajo de la autorrealización del ser, vamos a hacer un trabajo que es un trabajo del do, del re al mi, y ahí en el mi va a haber una pausa. Eso lo saben muy bien las personas que estudian música, puesto que de mi a fa solo hay medio tono. ¿Sí? Bueno, pero si logramos trascender esa pausa que va a estar en mi, luego seguiremos avanzando al fa, sol, la, y en el la también va a haber una pausa. Y entre la y si hay otra pausa. ¿Sí? Entonces, entre la y si, entre si y do, es la tercera pausa. Entonces, nosotros vamos a estar relacionados con esas 3 pausas. Esas 3 pausas van a estar afectando nuestro trabajo interior, pero si también lo aprendemos a solucionar, esas pausas son las que nos van a dar la fuerza para seguir avanzando. Bueno, ¿y cómo sería eso? O sea, ¿cómo podríamos ver esa escala musical en nuestra propia vida o en nuestro propio trabajo hacia la autorrealización? Siempre, empecemos a hablar de forma global de estas pausas y luego empezaremos a hablar ya de forma más minuciosa, más micro. Cuando nosotros nacimos, apenas se dio el aliento de vida, apenas el niño respira por primera vez. En ese momento la ley le otorga a ese niño las primeras 3 notas. ¿Sí? Le otorga la nota musical do,
La nota musical 2 está relacionado con un cuerpo físico material que va a tener el niño. Este cuerpo físico El sería cuerpo. el do. Exacto, es lo que se le da al niño apenas nace. Tiene Ujú. derecho a tener su cuerpo para poder manifestarse. La segunda nota es la nota musical re. Ujú. Esta nota hace referencia a un cuerpo vital, ya una personalidad que el niño va a tener que desarrollar. Esta nota musical re tiene que ver mucho con el karma, puesto que el niño puede nacer sanito o al contrario puede nacer enfermo con algunas enfermedades que posiblemente más adelante se les va a desarrollar. Eso pues nosotros lo hablamos en la conferencia número 2 de Sí, por qué hablábamos de vienen que... esos karmas. Y el cuerpo vital también en la conferencia de los cuerpos hablamos de que el cuerpo vital tenía que ver con el karma y con la vitalidad y con los éteres, también lo hablamos Exacto. alguna vez. Bien, ese es lo segundo, lo que tiene derecho, una energía, una pila para el cuerpo. Ujú. Y la tercera nota es la nota musical mi, a la cual el niño tiene derecho, que es un principio de alma, sumado también a un principio de cuerpo astral. Este principio de alma corresponde al 97% de defectos que la persona va a tener dentro de su propia psiquis, que va a ser el material que puede utilizar para empezar a avanzar por las notas siguientes. Esos defectos son los que vienen desde vidas pasadas, Desde que vidas ya nos pasadas. quedamos alimentados y llegan cuando nacemos. O sea que Exacto. apenas un bebé nace, le dan todo ese paquete. Sí, Le le dan dan su cuerpo físico, su cuerpo vital, que es su energía, su personalidad, para que se pueda desenvolver. Y me decías también que le dan un principio de cuerpo astral. ¿Para qué le serviría ese principio? Ese principio de cuerpo astral le va a permitir moverse en el mundo astral o en el mundo de los sueños, pero también ese principio de cuerpo astral le va a permitir sentir, le va a permitir sentir, pensar, le va a permitir negarse, tener un principio de voluntad. Ah, listo. Entonces, esa sería el do. Hasta ahora estamos hablando del do. Hasta ahora estaríamos hablando de la primera pausa, De la primera pausa. De la o sea, primera del do, re y mi. y mi. O sea, el mi sería el cuerpo astral. Exacto. Listo. ¿Y qué significaría esa primera pausa dentro de nuestra vida? Pues esa pausa significa que ese niño va a empezar pues a desarrollar su cuerpo físico, el cuerpo va a empezar a evolucionar, la vitalidad también va a empezar a tener, el cuerpo va a tener más resistencia, pero al mismo tiempo el mi, si la persona no lo trabaja, también va a empezar como a crecer, los defectos van a ir aumentando hasta que el cuerpo llega a un nivel de evolución. Si la persona no sabe cómo trascender esa pausa, entonces va a empezar a devolverse. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto de empezar a devolverse? Pues la vitalidad del humano empieza a perderse, la persona se empieza a ver cada vez más débil, empieza a sentirse cada vez más enfermo, sin menos energía, su cuerpo físico también empieza a deteriorarse, ahí lo empieza a coger la ley de la entropía, hasta que llega un momento donde la persona muere. El proceso normal de envejecimiento, uno Exacto. llega hasta un punto culmen y ahí tiene que empezar Exacto. a deteriorarse. Entonces eso le pasa a todas las personas. Sí. Según el Génesis, a estas personas se le conocen como el hombre del tercer día, que simplemente nace, crece, se reproduce, no sabe cómo trascender este proceso del envejecimiento y empieza a retroceder hasta que muere. ¿Se podría trascender ese proceso? Sí se puede, pero lo que es triste es que la mayoría de las personas no conocen cómo. ¿Y qué sucede después de que la persona muere? Bueno, se le hacen unos juicios y después vuelve y nace, vuelven y le dan de nuevo sus 3 notas musicales. Si no Y sabe vuelve y qué hacer repite nada, lo mismo. vuelve y repite y vuelve y se devuelve. Ahí va a estar la mayoría de la humanidad. Y no podría trascender esa pausa, esa primera No. pausa. No. ¿Qué necesitamos para que se pueda trascender esa primera pausa? Nosotros vamos a necesitar de un shock. Un shock. ¿Qué es un shock? Un shock es como un despierte. Necesitamos algo que le dé un verdadero sentido a nuestra propia vida. ¿Y cuál es ese shock? Ese shock es recibir el conocimiento, recibir las herramientas que nos pueden ayudar a trascender esa pausa. Claro, eso sí es un shock. Claro. Porque uno realmente cuando conoce estas herramientas uno como que siente eso, un shock, como no, yo pensé que mi vida era para otra cosa, no pensé que hubiera un objetivo trascendental. Claro, y mira que ahí pasa algo curioso. Hay una enseñanza que dice que de 1000 que lo buscan uno lo encuentra. O sea que de 1000 personas que tienen esas inquietudes espirituales, uno logra recibir ese shock. Uno de ellos logra recibir un conocimiento puro,
enfocado a la práctica y al desarrollo espiritual. ¿Cómo sabemos que recibimos el conocimiento correcto, que realmente nos va a servir para llegar a ese objetivo? Porque se está enseñando básicamente y claramente cómo se debe eliminar el ego, los pasos, la muerte en marcha, la muerte reflexiva. Nos están enseñando los secretos del sexo sin tapujos, cómo podemos hacer las creaciones. Y algo muy importante, se está enseñando el sacrificio por la humanidad, entregándosele a todo el mundo, respetando el libre albedrío, sin agregarlo, sin mezclarlo. Y lo más importante, un conocimiento enfocado a la práctica, al cambio. Y cuando ya recibo el conocimiento, listo, ¿trasciendo esa primera pausa? No, recibiste el shock. Ah, solo recibí. Cuando recibimos el conocimiento, recibimos el shock, se abren dos caminos. Se abre el camino del creyente y se abre el camino del práctico. El creyente utilizará estos temas, los meterá en su intelecto como una teoría más y no trabajará sobre sí mismo, que lamentablemente le pasa a la mayoría de las personas que reciben estos conocimientos. Son muy pocos los que cogen el otro camino, que es el camino del práctico. El camino del práctico es aquella persona que empieza con continuidad de propósitos a eliminar su ego, que empieza a cogerle una continuidad de propósitos a cada una de las prácticas que se ha venido enseñando. Eso le va a permitir empezar a salir en el mundo astral, a empezar a tener comunicación directa con su propio ser, con los diferentes maestros. Esta persona entra en algo que vamos a llamar la etapa mesotérica. Aquella persona que empieza a practicar este conocimiento va a empezar a hacer las creaciones de sus cuerpos espirituales. Entonces la persona prenderá el fuego sagrado y a través de la técnica del suprasexo, acompañado de los 3 factores, pues esta persona regenerará el cuerpo físico. Cuando la persona regenera el cuerpo físico, entonces logra purificar la nota musical Do. O sea, regenera su Do, que es su cuerpo físico. Luego la persona tiene que hacer su segunda creación, que es regenerar su cuerpo vital. Su vitalidad. Entonces, cuando regenera el cuerpo vital, podríamos decirlo así, que limpia su segundo cuerpo. Y luego la persona que está practicando tiene que hacer su tercera creación a través de la técnica del suprasexo. Ahora tiene que crear su cuerpo astral, su tercera creación. En el momento en el que se termina el cuerpo astral solar, en ese momento se trasciende la primera pausa. No es tan sencillo como creía. No, o sea, es para tan trascender sencillo. solo la pausa, ya tenemos que hacer todo ese trabajo de creación, regeneración de cuerpo físico vital y creación de cuerpo astral. Exacto. Bueno, digamos que ya fuimos prácticos, trascendimos esa primera pausa. ¿Cuáles serían las siguientes notas? ¿Y cómo se simbolizarían en nuestro interior? Después tiene que empezar a recorrer la nota musical Fa, Sol y La. Sí. Estas notas musicales hacen referencia a que ahora, a través de la práctica de los 3 factores, y obviamente pues dentro de eso el nacimiento espiritual, la persona ahora tiene que crear su cuerpo mental. Cuando crea el cuerpo mental, entonces logra la nota musical Fa. Luego tiene que crear su cuerpo causal. Cuando está creando el cuerpo causal, él tendrá una prueba. A esa prueba se le conoce como la prueba del nirvana. Si la persona logra trascender esa prueba, que es decidir seguir avanzando en el trabajo espiritual, entonces se podrá unir con la nota musical La. Y la nota musical La es el cuerpo búdico, lo que hablábamos en otras conferencias del alma gemela, la unión con la parte divina de cada uno de nosotros. Y es en ese momento donde aparece la segunda pausa. Bueno, ¿y cuál es esa segunda pausa? En ese momento esa pausa es un descanso. Fíjate, es un proceso que se le conoce como el Sabbat. El famoso Sabbat. El famoso Sabbat o día de descanso. Por eso ahí va a haber una pausa. Mientras la persona está descansando, es un poco tiempo donde va a descansar, a él se le despertará toda la conciencia. Por eso a partir de ese momento a la persona se le conoce como un maestro. Y lo que se está esperando es que nazca dentro de él la fuerza crística. La fuerza crística es el desarrollo del alma,
es el principio de espíritu que va a eliminar todo el ego. Se va a empezar un trabajo a lo cual se le va a llamar la segunda montaña. Si nace esa fuerza crística, ¿ya estaríamos trascendiendo de segunda pausa? Sí, pero mientras no nace, porque eso va a ser el proceso de la Navidad interior, eso va a ser posiblemente unos meses, entonces ahí va, el iniciado va a estar tranquilo, esperando a que se dé esa pausa. Pero como tú lo decías, en el momento en el que nace la fuerza Cristo en el corazón del hombre, en ese momento se rompe la segunda pausa y se empieza la nota musical sí. El sí sería la segunda montaña. El sí sería la segunda montaña. Pero ¿qué es la segunda montaña? Esa fuerza Cristo que nació en nosotros a causa de haber trascendido la prueba del nirvana. Es una fuerza que se va a adueñar de la mente, de la emoción y del sexo de la persona. Se va a perder hasta el libre albedrío. Y esa fuerza Cristo lo único que busca es eliminar todo el ego. Entonces la segunda montaña es la muerte de todos los defectos, de los 7 pecados capitales, también conocido como los 7 yoes causa. Junto a eso, esa fuerza Cristo tiene que pagar todo el karma que nosotros hemos generado en las últimas 7 existencias. Ahí tendrá que vivir una enfermedad muy dolorosa, esa fuerza Cristo, que le conoce como los 8 años de Job, y tendrá que crear unos cuerpos que se les conoce como los cuerpos de oro. Mientras la fuerza Cristo que habita en el corazón de la persona, del maestro en ese momento, no haga esos trabajos, no va a poder trascender la tercera pausa. ¿Y cuál es la tercera pausa? Pues la tercera pausa es el que le va a permitir pasar al do superior, el que le va a permitir, pues podríamos decirlo así, unirnos con el propio ser. Entonces, cuando el Cristo haya eliminado todos los defectos, no haya quedado ni un solo átomo sucio, cuando el Cristo ya haya pagado el karma, que lo va a hacer una parte con dolor, otro lo va a hacer con el trabajo del sacrificio por la humanidad, con el Dharma, y mientras no haya creado los cuerpos, no puede trascender. Pero apenas termina todos esos trabajos, trasciende la tercera pausa y pasa al do superior, queda con un 99% de conciencia, donde ya lo único que tiene que hacer es buscar un discípulo. O sea, esa tercera pausa sería la existencia de los yoes. Ya cuando los yoes se eliminan, ya puede trascender a una octava superior. Ya podríamos decirlo así, que es el hijo bien amado de la madre y el hijo bien amado del padre. La persona subió a una octava. Bueno, pero ahora me gustaría que nos explicaras un poco más esta ley de octavas más aterrizadita, ¿sí? Más como nuestro diario vivir, ya aquí, cómo podemos experimentar en las diferentes actividades de nuestro diario vivir que existe esa ley de octavas. Sí, Jenny, es que como lo estábamos hablando ahorita, acá nos referíamos prácticamente al trabajo de toda la autorrealización del ser. A nivel macro, esas son las pausas que vamos a tener que trascender para lograr nuestro propósito, nuestra autorrealización. Para eso vamos a tener toda la vida. Pero estas 3 pausas se están dando de instante en instante en las pequeñas pruebas que nos van poniendo para que la ley divina pueda ver si nosotros verdaderamente queremos hacer un trabajo espiritual. Te voy a poner un ejemplo. Okay. Si nosotros, por ejemplo, hablábamos hace poco en una conferencia sobre la práctica de la retrospección del día. Cuando nosotros vamos a intentar realizar la práctica de retrospección del día, que es una práctica en la cual uno antes de acostarse empieza a recordar qué hizo durante el día, mirando qué tiene que modificar para el siguiente día. Entonces, ahí cuando vayamos a intentar hacer esa práctica, van a aparecer las 3 pausas. La primera pausa es un deseo de no hacerlo. Entonces, muchas personas se van a encontrar con esa pausa y dicen, para mañana. O sea, que no pasaron ni la primera. No pasaron ni la primera. No lo hicieron. Bueno, de pronto alguien dice, bueno, logra vencer la primera pausa. Tú te vas a dar cuenta que cuando se vence esa primera pausa, la persona va a sentir una fuerza, un deseo de empezar a desarrollarla, pero más adelantico empieza y le empieza como a coger el sueño. Entonces posiblemente la persona... Estoy cansada. Sí, como que, yo como que la dejo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Lo coge la segunda pausa y lo devuelve. Pero ¿qué pasa si esa persona vence en ese momento su segunda pausa, hace un súper esfuerzo y la vence? Pues le puedo asegurar
que ya casi terminando, viene ahora sí un sueño terrible, un Viene la desgana. tercera pausa. Claro, exacto. Pero ¿qué pasa si la persona vence esa tercera pausa? Pues termina su práctica, aprende y su vida se empieza a modificar. O sea que todas las pruebas que tenemos que experimentar en nuestra vida siempre van a venir con esas Siempre tres van pausas. a venir con 3 pausas, cualquier práctica. Si por ejemplo alguno de los estudiantes que nos está escuchando quisiera acompañarnos a alguna conferencia, le podría asegurar que antes de que fuese a esa conferencia se le van a presentar 3 pausas, 3 problemas. Y si la persona Tres lo sabe, dificultades. 3 dificultades. Y si lo sabemos sortear, pues vamos a poder cumplir nuestro propósito. Bueno, pero ¿cómo podemos identificar cuál es la primera, cuál es la segunda y cuál es la tercera pausa? Mira, es muy sencillo. La primera pausa, hablábamos que era a nivel macro, estábamos hablando del fanático. Entonces, ¿qué es un fanático? Un fanático es alguien que habla mucho de estos temas, pero practica muy poco. Entonces, la primera pausa será la pausa del fanatismo. El que no quiere hacer. El que no quiere. Entonces, cuando sé que tengo que hacer algo, pero no, ahí puedo identificar la primera pausa. Ahí entonces puedo decir, no, mi primera pausa. Madre divina, mátame este yo, y la trasciendo con la voluntad que eso requiere. ¿Sí? Bien, la segunda pausa vendrá por la mente, por las justificaciones, por la mala voluntad, por el deseo de seguir en el nirvana. Recordemos que el nirvana es como estar tranquilo, relajado en ese estado. Entonces, ahí tiene que haber la segunda pausa, ahí tenemos que cortar esa segunda pausa y... O sea, iba a trabajar mucho la mente. Sí, renunciar a ese placer, ese estado que nos está prometiendo el ego. Y la tercera pausa es la más fuerte, es la mala voluntad. Es donde uno dice, yo ya no quiero hacer nada. De malas. Lo hago. De malas, ya no quiero hacer nada. Esa mala voluntad es la última pausa. Es donde ya uno quiere tirarse la prueba, ya no quiere hacer nada, ya quiere botar todo al carajo. Es ahí donde tenemos que hacer un súper esfuerzo. Bueno, eso es importante saberlo porque muchas veces pasamos la primera y hasta la segunda pausa, pero en la tercera lo perdemos todo. Entonces es importante tener en cuenta que siempre van a aparecer esas 3 pausas y pues ponernos las pilas para pasarlas todas y ganarnos esa fuerza. ¿Qué pasa si pasamos la prueba? Pues si ganamos la prueba, vendrá la fuerza. Pero eso es la corriente del sonido. De una vez vamos a sentir cómo la fuerza espiritual se nos otorga, nos la ganamos y eso nos va a dar mucha fuerza, por ejemplo, para el otro día poder hacer la práctica de retrospección. O por qué no, poder hacer la práctica del suprasexo si ya la estamos desarrollando. O nos va a dar fuerza para seguir en las meditaciones, en todos los trabajos que estamos realizando. Subiríamos una octava. Un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia. Y si vamos pasando varios niveles de conciencia poco a poco, entonces ya ahora sí lograremos el verdadero do, poco a poco el re, luego crearemos el cuerpo astral y podremos empezar a avanzar. Ya entiendo el término que se utiliza mucho de tienes que dar la nota. Eso es dar la nota. Con esa escala musical, claro, con esa ley sí. de octavas. Así es. Bueno, Leonardo, hablemos ahora de la segunda ley, la ley de entropía. ¿En qué consiste esa segunda ley? La ley de entropía también es conocida como la ley de igualación. Entonces, ¿qué es la ley de igualación? Si nosotros, por ejemplo, ponemos a un niño que es muy grosero, patán, ¿sí? Odioso, y lo ponemos al lado de otro niño que es juicioso, que es sanito, ¿qué sucede? Pues normalmente los dos terminan siendo iguales de patanes y groseros. Exacto, entonces ¿qué sucede? Por entropía, el niño sanito empieza a igualarse. Y de pronto, ¿por qué no? El desjuiciado, pues también como se iguala al otro, ¿sí? Un poco. Y después los dos mandan para abajo. Sí, es lo más común, digamos, nada más mi mami que era profesora decía que, por ejemplo, si llegaba al curso, donde ella trabajaba, a un curso, a un salón, un niño que tuviera malas mañas, que fuera drogadicto, que fuera, sí, que con uno solo, habían otros 40, en muy poco tiempo ya los estaba dañando a todos. Es como cuando uno coloca una manzana dañada con otras manzanas dañadas, pues claro, todas se dañan. ¿Esa sería la ley de entropía? Esa es la ley de entropía. Entonces, ¿qué sucede? En este momento todo el planeta está en entropía, ¿sí? Todos estamos cargados
de psicologías muy pesadas, de odio, de codicias, de lujurias, de críticas, de guerras, de fiebre por el fútbol, por el vicio, por todo lo que ustedes quieran. Esa es una fuerza que está haciendo que todo vaya para involución. Cuando digo que todo vaya por involución es que muy pocas son las cosas que están buscando que se dé el despertar de la conciencia. Entonces todo el mundo está en entropía. Por eso vemos los ríos secos o contaminados, los mares como se encuentran, las playas de nuestro planeta, el smog del aire, todo está muy mal, está muy contaminado y es a causa de esa fuerza de entropía. Las guerras, La violencia, etc. Cuando nosotros vamos a hacer este trabajo espiritual, vamos a tratar de coger la fuerza, pues nos vamos a encontrar con esta ley. Y es que, si por ejemplo queremos hacer una práctica esotérica y todo el mundo está por entropía, fascinados con la novela o con la serie de moda, todo el mundo está idiotizado con algunas de esas cosas, entonces eso nos va a arrastrar. Entonces, sí, la ley de entropía es esa que va a buscar igualarnos a todo el mundo, a que todos sigamos con las mismas mañas, con las mismas secuencia mecánica. ¿Cómo hacemos para no dejarnos arrastrar por esa ley de entropía? Así como existe la ley de la entropía, hay una ley que se llama la ley de la transformación. Esta ley de la transformación nos dice que las virtudes nacen cuando nosotros nos negamos a sí mismos. Si por ejemplo a través de la entropía aparece una persona que quiere pelear, fíjate que cuando alguien tiene mal genio, como que le activa el mal genio a todo el mundo. Sí, claro, si solo hay una persona de mal genio, los demás pueden estar tranquilos, pero al ratico ya están... Todos se nos activa el mal genio o el estrés. Sí. ¿Qué pasaría si yo transformo ese mal genio que estoy sintiendo en mi interior? ¿Y cómo lo transformo? Como lo hemos venido hablando. Yo lo observo esa sensación de mal genio que tengo en mi interior. ¿Sí? Me doy cuenta que está mal, que es la entropía que me quiere igualar a pelear como esa persona quiere que todos peleemos. Y en ese momento, Madre Divina, mátame este yo. Hago la petición mentalmente. En ese momento, ¿qué sucede? Pues se libera una virtud, ¿sí? Se libera una energía, una fuerza espiritual que me va a ayudar a alejarme de la entropía. Entonces, si yo sacrifico mi pereza, pues voy a desarrollar la diligencia. Si elimino mi pereza. Si elimino mi odio, aparecerá la dulzura. Si elimino la lujuria, aparecerá la verdadera castidad. Si elimino el adulterio, aparecerá la verdadera castidad y la verdadera lealtad hacia mi esposa y hacia la otra. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender, que tenemos que sacrificar esa fuerza que nos está absorbiendo hacia la involución, hacia la entropía. Bueno, ¿cómo hacemos esa transformación? ¿Cómo hacemos? Bueno, tú hablabas del sacrificio. El sacrificio requiere como un esfuerzo a negarse a eso. Pero, por ejemplo, yo llego a mi casa tranquila, serena, ¿sí? Y llego y todo el mundo está peleando, ¿cierto? Entonces, lo que tendría que hacer, según lo que me acabas de explicar, es negarme a esas ganas de sentir lo mismo, de pelear, de sufrir. Esa sería la transformación, ¿cierto? Sí, señora, esa sería la transformación. Pero fíjate que nosotros podríamos sacrificar con facilidad todos nuestros placeres. ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, ya fácil, pero digamos que bueno, le quedaría muy fácil. Bueno, relativamente, o sea, sí. Si empezamos a aplicar esto, por ejemplo, tenemos podríamos hacer. El vicio del cigarrillo y empezamos a aplicar muerte a eso y listo, nos queda fácil eliminarlo. Sí. ¿Sí? De pronto hasta, no sé, el vicio del celular o del Facebook, personas que duran 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y podrían empezar a aplicar esto y se dan cuenta como muy sencillo pueden solucionarlo. Pero hay un defecto que es muy difícil eliminar. ¿Cuál es? Y es en el que se fundamenta la ley de la entropía. Es el defecto del sufrimiento, el dolor. Y este dolor es el que va a generar todos los problemas en el mundo. La razón por la cual nosotros siempre perdemos las pruebas
esa causa de esa entropía, de ese sufrimiento que aparece a cada momento. El dolor es el que dice, no, yo ya no sirvo para este trabajo, ¿sí? Ese dolor es el que cuando uno está achicopalado, cuando uno está deprimido, como que se quiere hundir en su dolor, en su tristeza, en su melancolía. El dolor es el que hace que nosotros nos metamos en el vicio, el dolor es el que hace que le juegue uno sucio a la pareja, ¿sí? Entonces tenemos que empezar por trabajar y sacrificar nuestro sufrimiento. Si sacrificamos el sufrimiento, si sacrifiquemos el dolor, podemos avanzar en estos trabajos espirituales en busca de vencer la ley de entropía. La clave es irse en contra del sufrimiento y de pronto irse en contra de las creencias que nos han enseñado muchas veces de que el sufrimiento está bien, de que no hay problema, de que el mártir, el que sufre está más cerca de Dios. Eso sería falso. No, es que es algo absurdo. Estamos hablando de la felicidad, estamos hablando de Dios. Y eso, Dios no puede ser sufrimiento, no es sí, sufrimiento. Es absurdo realmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando llega el sufrimiento por cualquier cosa, tenemos que negarnos a ese sufrimiento, negarnos a ese dolor. De la eliminación de ese dolor vendrá la fuerza de la octava, vendrá el impulso que nos va a ayudar a avanzar espiritualmente. ¿Hay algún salvavidas o algo que nos pueda ayudar cuando estamos dejándonos llevar de pronto por esa fuerza de la entropía que ya sentimos que nos llevó, que estamos bajando? ¿Hay algo que nos pueda ayudar, nos pueda sacar de ahí? Claro, mira Jenny, es algo muy importante porque cuando nos empieza a coger la entropía, debemos entender que así como hacia arriba hay 3 pausas, hacia abajo también hay unas pausas y en cualquiera de ellas nosotros podemos utilizarlas para devolvernos. Empezamos a sufrir como que empezamos a cometer un error, ¿sí me entiendes? Y ahí va a haber una pausa como para que uno reflexione. Ahí en ese momento, ahí podemos hacer un súper esfuerzo para devolvernos, irnos en contra del sufrimiento. Pero si llega el momento donde no podemos trascender eso y nos sigue arrastrando la crisis, el dolor, un vicio, cualquier cosa hacia abajo, vendrá una y ya la tercera pues va a haber otro. Cuando ya estamos en estos procesos de entropía hay que hacer un súper esfuerzo y hay que apoyarnos de leyes superiores. La ley del amor es la ley del ayudar a los demás, la ley del sacrificio por la humanidad. Alguna vez un discípulo llega donde su maestro y le dice: maestro, ¿qué hago para salir de este sufrimiento? ¿Qué hago para alcanzar la iluminación? Estoy estancado. Y el maestro le dice: enséñale a otros a salir del sufrimiento, enséñale a otros a salir del estancamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos sentimos en ese proceso de dolor, de entropía, tenemos que hacer un esfuerzo de hacer sacrificio por la humanidad. Tenemos que ayudarle a los demás, enseñarle estos temas para que la fuerza del amor nos ayude a salir de esa entropía en la cual estamos inmersos. Eso sería lo contrario de lo que nosotros normalmente hacemos, que cuando la empezamos a embarrar decimos: no, pues ya me unté, pues terminemos de estar. O ya metí la mano, pues ahora metamos todo. Claro. Entonces realmente no hay que hacer eso. Si nosotros vemos que empezamos a fallar, entonces tenemos que buscar ese salvavidas que sería el sacrificio por la humanidad, para devolvernos y no dejarnos seguir tragándonos por esa fuerza. Bueno, Leonardo, yo creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por colaborarnos con este tema tan interesante, la ley de octavas y entropía. Seguiremos hablando próximamente de muchos más temas que sé que les van a gustar muchísimo. Si tienen alguna pregunta sobre el tema que se trató el día de hoy, la pueden dejar en los comentarios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto.